Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Saludos muy cordiales. Bueno, gracias al Señor iniciamos una serie titulada La integridad sexual. Nos parece algo pues fundamental que podamos discutirlo, por lo menos dentro de las características de estos podcasts. Y para este nuevo tema pues cuento como siempre con el privilegio de mi amigo Alonso. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Después de una semana y gracias a Dios listo para hablar de un tema vital para nosotros. Sí. Y pues como siempre, gracias a Linaje Producciones por todo el apoyo en cuanto a las partes técnicas de este programa. Uh-huh. Bien. Muy bien. Empezamos desde donde tenemos que empezar. El principio. El principio. Una vez más en Génesis 1 al 3. Exactamente. Donde se revela no solo el principio de la creación, sino los propósitos de esa creación. Uh-huh. Todo lo creado y todo lo establecido por Dios. En cuenta la sexualidad humana. Uh-huh. Que es una de las bases del matrimonio, ¿verdad? Y no se limita, cuando nosotros leemos capítulo 2, no se limita a 2.24, donde se establece la unión del hombre y la mujer para ser una sola carne, que lo vemos claramente, y donde pensaríamos que de eso se trata la sexualidad, sino que inicia la sexualidad a partir de 2.18, cuando dice Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, vemos aquí los dos vínculos de la sexualidad. Uh-huh. Entendemos entonces que los dos vínculos de la sexualidad son la intimidad afectiva, 2.18, y la intimidad física. Bien, y esto es un complemento, y resalto la palabra complemento, sí. Y le vamos a llamar integridad sexual, donde se integran ambos énfasis bíblicos. Es decir, la intimidad en un matrimonio, en cuanto al sexo, tiene que ver con intimidad afectiva y física, vinculadas. Sí, inseparablemente. Es que porque desde la cultura pensamos que la sexualidad tiene que ver con una intimidad física. Uh-huh. No importa si se descuida su otra gran parte, que es la afectividad emocional. Correcto. Por eso es que la Biblia, que iniciamos desde los primeros capítulos, donde se habla del diseño de Dios y su propósito. Uh-huh. Entonces no es solamente un placer físico, sino una necesidad afectiva. Correcto. O una complementariedad, mejor. Me gusta más el término una complementariedad afectiva. Y forma parte de la integridad sexual. Uh-huh. Creo yo que una relación sexual sin la parte afectiva es incompleta y conflictiva. Sí, claro. Es meramente física. Sí. Okay. Sí. Entonces, desde ambos énfasis, hablamos de este aspecto afectivo y físico, es posible deshonrar el pacto matrimonial. Uh-huh. Bien, el pacto que el Señor diseñó, no solo cuando nuestro cuerpo se une a otro íntimamente fuera del matrimonio, llámese adulterio o fornicación, sino cuando desarrollamos conexiones inapropiadas, conexiones emocionales inapropiadas, que es un descuido de nuestra mente y corazón. Es decir, cuando tal vez nunca he sido infiel sexualmente a mi esposa, pero con mi pensamiento han habido conexiones intencionales quizá con otra mujer. Hay una deshonra del pacto matrimonial. Exacto. Y eso incluye pues fantasías, comparaciones, cómo sería si... Coqueteos. Coqueteos. Porque muchas veces se entra en la dinámica de no voy a hacer nada, pero voy a filtrar a ver... Exactamente. Hasta dónde... A ver qué pasa, qué siento. Sí. A este punto quedamos claros que forma parte del ataque a la integridad sexual. Absolutamente. Por eso es que empezamos como empezamos. No solamente es... Yo no creo que eso sea tan malo, es estar pensando, imaginándome cosas, si al final yo no soy adúltero. Pero es que lo veo solamente desde Génesis 2.24, ¿verdad? Pero descuido 2.18. Correcto. Donde la ayuda... O la conexión también íntima, donde se refleja luego cuando ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Correcto. Es una intensiva conexión emocional importantísima dentro de la integridad sexual. Y ahí es donde nuestro sabio Señor, encarnado en este mundo, dijo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Sí. Es decir, lo que estamos proponiendo, esa intimidad emocional y física, Jesús ya lo había dicho. O sea, esta vinculación emocional, mental, con una mujer
quebranta o deshonra el pacto matrimonial. Sí. Y esto, nosotros vivimos en una sociedad y nuestros sentidos perciben lo que está en esa sociedad. Hay muchas cosas que nos llaman la atención en esa sociedad y puede llamarnos la atención, por ejemplo, otra mujer. La atención. Inclusive podemos llegar al punto de que puede atraernos ese objeto de atención. Pero creo que hasta ahí es donde debe llegar el límite. Donde algo que nosotros atendemos y algo que nosotros, digamos, vemos que es una figura de atracción. Conscientemente, donde si seguimos caminando, es donde vamos a desarrollar, ahora sí, las fantasías, los pensamientos inadecuados, y a partir de allí es donde empezamos a atacar la integridad sexual. Porque de otra manera, mi hermano, tendremos que salir con el concepto de que por algo que acapara mi atención, ya soy un adúltero, yo tengo que salir con un antifaz. Claro. Yo creo que es más la respuesta nuestra. Una persona atrae físicamente u otro aspecto. A ver, es parte de la humanidad. No se justifica continuar con pensamientos, con miradas, con respuestas que fomenten esa atracción. Sí. Sino más bien es una alarma para decir, ok, un momento, yo tengo un pacto que debo honrar. Sí, exacto. Okay. Exacto. Y ambos esposos como esposas, ¿verdad? Luchamos más comúnmente de lo que se cree contra el pecado sexual, que afecta o que busca afectar la integridad sexual. Pero generalmente la lucha de la esposa no inicia desde lo que ve de forma lujuriosa, como su esposo. Por eso Job, por ejemplo, hizo pacto con sus ojos para no ver inapropiadamente a ninguna mujer, en Job 31:1, sino que la esposa, su lucha va a ser desde y a partir de una desilusión afectiva. Estamos hablando ya en nuestro contexto ministerial, que es las relaciones violentas simétricas, inclusive en una constante violencia simétrica, puede haber, por supuesto, desilusión afectiva. Entonces allí es donde empieza a afectarse la integridad sexual, como lo vamos a desarrollar. Entiendo desilusión afectiva como carencias emocionales en la mujer de parte de su esposo. El esposo no le provee emocionalmente y la mujer responde entonces dándole espacios a estas luchas sexuales. Exacto. Y ese complemento afectivo, otra vez que lo vemos desde 2:18, por diferentes circunstancias pueden afectarse, como bien estás diciendo, puede crear una desilusión, una falta de nutrición, pero también no es tanto el problema, porque todo problema sabiamente se resuelve, sino cómo se soluciona desadaptativamente esa condición. Ese es el punto que puede más bien llevar a un ataque a la integridad sexual. Y es que creo que en esta dirección que estás hablando, en esa búsqueda de satisfacer necesidades afectivas que están implícitas en nuestra sexualidad, ya vos lo mencionaste en Génesis 2:18, se desarrollan soluciones desadaptativas, ¿verdad? Por ejemplo, comparaciones. Cuando estamos hablando de la mujer en su desilusión afectiva, no tanto por la vista, ¿verdad? Cuando una mujer emocionalmente insatisfecha comienza a hacer comparaciones. Es que el esposo es que fulano tal, fantasías, si mi esposo fuera, y no apela tanto al aspecto físico, sino más al aspecto emocional por la desvinculación, sentimientos y sexo-cuerpo, ¿verdad? Porque probablemente en la parte física está, pero la parte afectiva es carente. Sí, exacto. Entonces, estas concesiones de intimidad, entre otras, es lo que van a afectar. Los límites que protegen la relación matrimonial se minimizan, bien, y comienza a desarrollarse el conocido adulterio, que lo entendemos desde Levanta como una forma de agresión sexual. Bien, primero, lógicamente, en un aspecto mental, emocional, ¿verdad? Abrimos las puertas del pensamiento, de las emociones, qué pasa así, y miro demás, como vos pones el ejemplo, cuando la voluntad persiste en lo que ve. Y luego, evidentemente, esta carencia se va a expresar mediante el cuerpo, cosa que no es correcta ante el Señor. Correcto. Entonces, básicamente, es posible vivir una serie de aventuras infieles, entre comillas, sin necesidad de concretarlas, digamos, materialmente o físicamente. Y el peligro de esto es cuando pensamos que mientras no haga nada, físicamente hablando, no estoy practicando una infidelidad. El otro extremo es pensar que mientras no me conecte emocionalmente con
en este caso con una amante, Ujú. decir fue solo sexo, ¿verdad? Como podría decir generalmente los esposos, ¿verdad? Ujú. No hubo infidelidad, sino solamente una aventura. Es decir, son dos cosas Ujú. que no caben dentro de la... Es una pura racionalización Claro. dentro del cuidado de la integridad sexual. Ujú. Fue solo sexo, ¿verdad? No hubo una conexión, ¿verdad? Lo leo para establecerlo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, en la ley del Antiguo Testamento. Sí. Pero yo digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y más adelante vamos a hablar del resto del pasaje. Pero sí es muy importante esto, ¿verdad? Como vos estabas claramente explicando, estas soluciones desadaptativas son muy complejas en Sí. cómo respondemos a estos asuntos, ¿verdad? Sí, ¿cómo respondemos, digámosle, a un estímulo? Ajá. A un estímulo que nos encontramos en la sociedad, Claro. tanto físico como mental. Ujú. ¿Ves? Porque la lucha no es solamente con un objeto particular, Claro. sino desde mi propia imaginación. Como bien estabas diciendo, tengo un problema relacional que me afecta emocionalmente, entonces la respuesta para tratar de consolarme Ujú. es empezar a decir, ¿cómo sería si mi esposo o mi esposa fuese como Ujú. tal persona? Ujú. Y allí ya empieza a concretarse, o por lo menos empiezan a abrirse las puertas Ujú. a situaciones más complicadas relacionales. Correcto. Ujú. Ahora, una relación matrimonial donde se ha normalizado un sistema de violencia, inevitablemente, y esto es matemático, va a desarrollar un estado de desilusión afectiva. Sí. Es decir, la parte emocional está afectadísima. Matemático. Así, pero uno más uno, ¿verdad? Sí. Ahora, no nos referimos solamente a casos asimétricos, es decir, donde el abusador está en una más alta posición de poder que la víctima, Sí. sino también en casos simétricos, que para entenderlo, casos simétricos, vamos a ponerlo muy simple, son los conflictos que tenemos constantemente a nivel matrimonial, en una simetría, a un mismo nivel. Ahora, esas constantes discusiones, ¿verdad? Ese arte, para usar una palabra bonita, de molestarse mutuamente, las consecuencias de la violencia pasiva, ¿verdad? Esa bendita regla del silencio, no te hablo por 2 días. Sí. Estas características relacionales resultan de una inmadurez emocional de ambas partes y que, lógicamente, ante esa inmadurez se va a responder disfuncionalmente. Claro que sí. Exacto. Igual seguimos con la matemática. Ajá. Este arte de molestarse viene de una inmadurez emocional. Exacto. Ahora, las soluciones que buscaremos ante esa situación también vienen de personas emocionalmente inmaduras. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Pues que las soluciones más bien agraven el problema inicial del arte de molestarse. Correcto. Nada más un paréntesis. Aquí creo que vale la pena recomendar a Peter Escacero. Espiritualidad emocionalmente sana. Ajá. O es al revés. Sí, ¿verdad? Sí, espiritualidad emocionalmente sana. Creo que sería una buena lectura en cuanto a este tema. En cuanto a esto, sí. Cierro paréntesis. Sí. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo a toda verdad, escribió en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, dejarse vencer por el mal implica que nosotros, para consolarnos en medio de un conflicto relacional, abrimos la puerta de nuestra mente a concesiones de intimidad. Concesiones de intimidad es esto de estar fantaseando, comparando, es decir, una infidelidad ya emocional y mental. Entiéndase que este tema de integridad sexual y dentro del marco de lo que él levanta, estamos buscando estrategias para proteger a las partes involucradas de un conflicto. Por eso es que bien mencionabas que en el marco de unos conflictos, evidentemente lo que se afecta profundamente es el estado emocional de la persona. Pero lo que no debe hacer para agravar su problema relacional es abrirse a concesiones de intimidad. Exacto. Que es lo que acabamos de explicar. Otra vez, ¿qué es concesiones de intimidad? Me concedo estar pensando en otra persona, me concedo estar fantaseando con otra persona. ¿Por qué? Porque primero, mi hermano, hay que resolver un conflicto relacional con la persona que tengo al frente para luego empezar eventualmente a construir nuevas relaciones, si fuese el caso. Si se llega el caso de una separación. Pero el problema es que si no se llega al caso de una separación, una concesión de intimidad que se desarrolle
a una concesión física, y si ese matrimonio se llega a restablecer, realmente se cargará con un problema imborrable durante toda su relación. Proverbios. Sí, que es como vamos a verlo ahora. Me gusta mucho esta frase que usaste, concesión de intimidad, y creo que una concesión de intimidad que se debe mencionar también y tener sobre la mesa, que es como un cáncer silencioso, es el uso de la pornografía. Oh, sí. Porque muchas veces he tenido casos de hablado con personas que me dicen, y me acuerdo de un caso puntual que me decía, yo me mato trabajando, trabajo día y noche para que mi familia esté bien, llego a mi casa y mi esposa no quiere tener nada conmigo, está distanciada, entonces yo me enojo, y como yo trabajo tanto y me esfuerzo tanto y soy tan buena persona y soy tan fiel cristiano y soy tan... entonces yo puedo ver pornografía. Me doy una concesión emocional. Exactamente, por la desvinculación física y emocional con su esposa. Claro. Entonces, el recurso de la concesión de intimidad es veo pornografía, y es algo silencioso. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nadie sufre. Sí. Ella no sabe, yo satisfago mis necesidades, Sí. y sigue el asunto. Por eso digo que es un enemigo silencioso. Correcto. Y el Señor Jesucristo pues nos dejó claro que de nuestro propio corazón brotan los adulterios, que Jesús vincula con malos pensamientos en Mateo 15:19. Solucionar una carencia afectiva que resulta de un sistema de maltrato, fantaseando con otra persona, conectándonos emocionalmente con otra persona, por ejemplo mediante redes sociales que procuraremos mantener en secreto, va más bien a agravar la situación inicial. Creo que es la esencia de este mensaje, de lo que es la integridad sexual. No es que estamos diciendo que el problema de maltrato no es el problema. Lo que estamos diciendo es que ese maltrato será muchísimo más grave cuando nosotros tratemos de solucionar esa carencia afectiva por medio de concesiones de intimidad. Correcto. Ahora, si nos basamos también en las Escrituras, como vos mencionabas anteriormente, dice Proverbios 6, 32 y 33, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es clarísimo el texto en Proverbios, y hay dos cosas muy importantes que tenemos que ver acá. Primero, notar cómo la solución intentada de consuelo, esta concesión de intimidad que se da, validación, nutrición emocional por medio del adulterio, es una trampa. Bien, y que en vez de solucionar, corrompe. Sí. Entonces, es una trampa voraz. Sí, como dice el texto, corrompe su alma el que tal hace. Totalmente de acuerdo. Y luego, en un segundo aspecto, esta vergüenza, esta afrenta que cita el texto de Proverbios, y esto es increíble porque así es, acompañará a los cónyuges toda la vida. No significa que no pueda ser perdonado el adulterio. Exacto. Por supuesto que sí. Conocemos muchos casos de adulterios perdonados y restaurados en Cristo, y es una historia maravillosa. Pero, y aquí entra el pero, dejará una herida que no se borrará a pesar de que luego tal relación se pueda reconciliar. Entonces, es un agravante en la violencia que haya concesiones de intimidad. Sí. Es claro, creo que ella se entendió la esencia de lo que estamos diciendo. En el marco de relaciones afectadas por la violencia doméstica, en esa frustración de la parte victimizada, donde su sexualidad es afectada, su integridad sexual, no solamente la parte física, sino principalmente en la mujer, de su parte afectiva. Claro. ¿Ves? Lo que estamos tratando de decir es que bajo ninguna circunstancia tratar de solucionar el estado de violencia significaría tratar de consolarse por medio de concesiones de intimidad con otras personas o simplemente a través de fantasías y demás, porque esto va a agravarle más su situación. Correcto. Y esto es un punto importante. Inclusive el apóstol Pablo advierte en Gálatas 6:8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Así que procuramos nosotros mismos revictimizarnos cuando buscamos pagar mal por mal. Ese es el punto. O sea, es seguirnos haciendo daño nosotros cuando buscamos una solución que supuestamente nos va a solucionar temporalmente la parte de efectividad emocional con la otra persona. Ahora, algo que es muy importante aclarar, que el mensaje que estamos dando no es aprenda a convivir toda su vida con carencia afectiva
y sufra porque eso es lo que el Señor quiere. Exacto. Creo que es un error pensar eso, ¿verdad? Sí. No sé si también es una tendencia a la codependencia, como hablábamos en programas anteriores, Sí. ¿verdad? Sino que hablamos de ¿qué? De la respuesta correcta. Es decir, hay una carencia emocional, ¿ok? Hablamos de procesos de integridad, ¿bien? Si la parte infiel no quiere cambiar, un proceso íntegro es primero aplicar amor firme, poner límites saludables, ¿bien? Para procurar un volver en sí, que vos ponías el ejemplo del hijo pródigo en algún momento, decir, ok, ahora me doy cuenta de cómo es el asunto, ¿verdad? Si persiste en su pecado, vendría la separación, ¿bien? No es algo que hay que darle mucha vuelta, pienso yo. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, 1 Corintios 7:15. Y por supuesto, como es normal, un proceso de duelo por esa relación. Pero no estamos llamados a convivir en carencias emocionales por el resto de la vida y tomarlo como un sufrimiento cristiano. Sí. Es una muy mala interpretación de la teología del sufrimiento. Sí, como decías, ya le ponemos nombre, eso se llama codependencia. Uh-huh. Pero sí, este proceso que estás mencionando es importantísimo que lo entendamos muy bien. Uh-huh. El programa no es cómo separarse bien, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo hacer un buen divorcio? Exactamente, absolutamente que no es esto, ¿verdad? Uh-huh. Más bien estamos apelando al rescate de la relación. Correcto. Y se rescata desde el amor firme. Correcto. Uh-huh. Desde el amor firme para que la persona que está afectando, sea por infidelidades, en este caso que es parte de la falta de integridad sexual, vuelva en sí. Uh-huh. Si la persona no vuelve en sí, cuidémonos de entrar en un estado desadaptativo de codependencia. Correcto. Okay. Uh-huh. Y si no ha entendido el punto, devuélvase 3 programas anteriores que está nuestra serie de codependencia. Uh-huh. Si la persona continúa en su estado, uh-huh, como bien decías, el otro proceso bíblico, uh-huh, es si la persona no quiere cambiar, si la persona está procurando divorciarse, que lo va a decir así Pablo en 1 Corintios 7 también. Estás casado, no procures divorciarte, dice Pablo. Claro. Uh-huh. Entonces, si la persona dice, bueno, yo quiero procurar divorciarme, uh-huh, entonces se aplica el versículo 15 del, uh-huh, capítulo 7. Si la persona incrédula o que está actuando como un incrédulo, uh-huh, porque puede ser un creyente que está actuando como un incrédulo, uh-huh, entonces sepárese. Correcto. Incluso Jesús lo afirma en Mateo capítulo 19 también. Sí. Marca este principio. Creo que algo muy importante, ahora lo mencionábamos en tinte de broma, pero Levanta no es un ministerio que abogue por el divorcio como primera opción. Por supuesto. Ni es un ministerio que tiene como fin, ¿verdad? Claro. Como vos decías, cómo divorciarse bien. Sí. Levanta tiene como objetivo principal la restauración en Cristo que es posible para toda aquella persona que se somete a Él. Claro. Totalmente, absolutamente. En Cristo siempre hay esperanza. El asunto es cuando personas persisten en responder desadaptativamente, inclusive no a la propuesta, sino al fundamento bíblico, sí, de cómo responder. Cuando la persona no permanece en responder desde un fundamento bíblico, ¿qué más se va a hacer? Y eso no lo leemos de un folletito. Exactamente. Eso es nuestra experiencia ministerial, ese es el punto. Correcto. O sea, nosotros tratando situaciones reales, uh-huh, de años. De años. Uh-huh. Y vemos cómo personas están en una manera de pensar, uh-huh, situadas en una relación que por más fuentes de reconciliación, uh-huh, de enriquecimiento, uh-huh, una de las partes dice, no quiero cambiar. Correcto. No quiero. Uh-huh. Entonces, supuestamente la única opción es usted siga sufriendo durante todo el tiempo que tiene y esto usted revístalo de piedad, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Nos enfrentamos con esto muy habitualmente en nuestro ministerio y buscamos ayudar bien y bíblicamente bien. Y como estás diciendo, no es decirle, bueno, divorcio, sino ese proceso de esforzarse en amor firme puede durar un tiempo, claro, considerable, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Que no vamos a pretender que una persona vuelva en sí de la noche a la mañana. Por supuesto. Pero te estoy diciendo, cuando los procesos, la misma persona dice, no hay manera. Uh-huh. La persona persiste en su condición. Uh-huh. No hay otra forma. Y yo creo, igualmente, no solamente, en primer lugar, por lo que la Biblia enseña, pero también por la experiencia que hemos visto, yo creo que hay un elemento que a veces no se considera en estos procesos,
cuando hablamos entre creyentes en estas condiciones de infidelidad, divorcio, inmoralidad sexual, es el temor de Dios. O sea, Proverbios habla constantemente de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sí. Ahora, cuando una persona teme a Dios, entendiéndose correctamente lo que implica temer a Dios, esta persona va a ser proclive, va a ser tendiente a entrar en un proceso de transformación. Y de, humanamente hablando, en una idea de colaboración, hacer todo lo que esté a mi alcance con el fin de hacer lo que es correcto delante del Señor y beneficioso para mí. Pero cuando no hay temor de Dios y en parejas cristianas, inclusive nacidos en familias cristianas, desarrollados en ministerios e iglesias cristianas, cuando en una de las partes o en ambas no hay temor de Dios, ¿qué más se va a hacer? Sí. O sea, ¿qué otro camino se va a recurrir si estos cristianos, entre comillas, no están respondiendo desde el temor a Dios y carentes de sabiduría? Hasta que se encuentre con un codependiente. Exactamente. Entonces ahí sí el matrimonio va a durar toda la vida. Toda la vida. ¿En qué condición? Exacto. ¿Y a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Y los hijos cómo van a crecer entonces? ¿Y qué se está reproduciendo desde esa familia? Exactamente. Se están reproduciendo codependientes y se están modelando unos hijos que decir, mire, a pesar de todo, la solución que le estoy modelando es que usted aguante debajo del zapato, ¿verdad? Y se quede ahí. O si no, optan por el divorcio y las consecuencias que esto trae. En lugar de, en el temor de Dios, entrar en un proceso de arrepentimiento y restauración que siempre es posible en el Señor. Y que siempre, ese es el norte de Levanta. Absolutamente. Es decir, procuramos la reconciliación y nosotros tratamos ambas partes. En lo que comúnmente se llama como la víctima y como el victimario, ¿verdad? Que no trazamos líneas tan así, ¿verdad? Pero buscamos las dos partes de la situación. Totalmente. Pues bueno, queremos reiterar el punto para finalizar. Una desilusión afectiva, fruto del mantenimiento del maltrato en una relación, nos coloca en un estado de vulnerabilidad. Muy bien. Eso tenemos que reconocerlo. Okay. Este estado nos influye fuertemente a que respondamos con concesiones de intimidad. Por ejemplo, mantener conversaciones con personas del sexo opuesto, por redes sociales, etc. Estas respuestas, entre comillas, son claramente advertidas en la Biblia y no para que no hagamos nada en medio del conflicto, sino para que entendamos que tal situación emocional compromete nuestra capacidad para tomar decisiones y es cuando más debemos procurar pedir en fe la sabiduría del Señor en Santiago 1, 5 y 6. O sea, básicamente, las concesiones de intimidad comprometen nuestra capacidad puesta por el Señor para pensar, para pensar bien. Porque involucrarse emocionalmente, todo el mundo de las emociones con otra persona, las decisiones que se toman a partir de esto son totalmente disfuncionales. Nada tienen que ver con la razón, con la lógica, con la sabiduría. ¿Ves? Porque nos abrimos a un estado emocional que se encuentra con un estado emocional alterado desde la relación que tenemos. Imagínate vos qué mezcla, ¿verdad? Es un gran conflicto realmente. Entonces, estas concesiones de intimidad en un estado de vulnerabilidad es la receta para un caos. Totalmente. Vos introdujiste este concepto hace unas semanas en la iglesia, el concepto de estado de vulnerabilidad. ¿Cómo podrías resumirlo así para finalizar? Porque creo que es importante mencionarlo. Y si te parece, hacemos un programa más de esto, porque creo que queda mucho para hablar. ¿Cómo entendemos lo que es un estado de vulnerabilidad? Se puede entender como un estado que nosotros mantenemos. Primero que procuramos, luego que mantenemos, en el cual nosotros no hay manera que nos enriquezcamos, que crezcamos en la sabiduría de Dios, en este caso, donde la afectación inicial por el cual estamos buscando una solución desde un estado de vulnerabilidad, lo que hace es que más bien nos hace una espiral más descendente. Entonces, en resumen, son estados que nosotros procuramos y mantenemos, y que en vez de enriquecernos y darnos soluciones adaptativas, dan el marco necesario para hundirnos más en los conflictos. Vos ponías el ejemplo y lo ilustrabas con tener una piedra en el zapato. Es decir, el estado de vulnerabilidad es entender que tengo la piedra en el zapato y no hacer nada. Exactamente. Y permanecer en ese dolor, en esa espiral descendente que decías. Sí. Procuramos y permanecemos en ese estado. Sí. Y no hacemos nada para solucionar. Exactamente. Muy bien. O lo que hacemos lo hacemos mal.
Exactamente. Sí. Y respondemos desde una herida, no desde una... Desde la sabiduría, sí. Por eso el Señor dice, el principio es que nosotros no tenemos sabiduría, tenemos que pedirla de lo alto, lo que dice Santiago. Claro. Y Dios la va a conceder Abundantemente y sin reproche. Y sin reproche, exactamente, como dice la Escritura. Pero pídanla. Claro. Ese es el pequeño detalle, pídela. Exactamente. Muy bien, ¿hacemos un programa más entonces? Sí, si Dios lo permite. Ok, entonces próxima semana, Integridad Sexual parte 2. Claro que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.